Hola amigas y amigos, seguimos con la tercera entrega de la película, del análisis de la película 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Nos quedamos con ese episodio en la Luna en el que los astronautas se encuentran con el monolito y escuchan ese sonido agudo y no se sabe muy bien qué pasa después. Y yo decía que me parecía que había que interpretarlo como los programas de control mental, ¿no? Que en definitiva yo creo que Kubrick nos está hablando a lo largo de toda la película de una especie como de encarnación por la ciencia y la tecnología de un mecanismo hierogámico sacrificial que antes se celebraba, se ejecutaba por medios más rudimentarios, ¿no? Y que la expresión como más concentrada de ese fenómeno serían precisamente esos esclavos MK Ultra, de los que los astronautas además son también una de las versiones, ¿no? Como las prostitutas de élite, modelos presidenciales, los supersoldados de agencias de inteligencia y otras variedades, ¿no? También Bryce Taylor nos habla de programas de educación en los que educan a niños específicos para determinadas tareas para luego situarlos en determinados puestos de control del nuevo orden mundial. Entonces, desde veíamos tanto en el episodio inicial de los monos como en este de la luna esa idea de las efigies, del monolito y del alineamiento de los planetas, pero más específicamente lo que vemos siempre es el nacimiento del Sol y lo que hay que entender como un eclipse, ¿no? Habíamos dicho que de esas efigies, de esos alineamientos de planetas, los más importantes, los que verdaderamente hay que considerar como efigies en el sentido más exacto del término, son precisamente los eclipses. Y habíamos visto que estos eclipses son de alguna manera la proyección a lo astral de una conjunción, de una unión que también se da a nivel social. No solo proyección, porque de hecho es una conjunción de distintos niveles, no se sabe realmente quién influye en quién, ¿no? Es decir, lo interesante de esta máquina hierogámico sacrificial, como hemos dicho, es que pone en relación distintos niveles de la realidad y los pone en relación en un sentido en el que no se sabe realmente quién influye en quién, ¿no? Esa es la magia, en definitiva, ¿no? Y estamos hablando de cosas muy reales, estamos hablando realmente de sacrificios, de sangre, es decir, estamos hablando de esa vinculación entre destrucción y creación a distintos niveles. Es decir, hay que matar a un nivel para crear a otro. Esa idea que habíamos dicho en algún momento al hablar de la serie Sacrificios y Hierogamias, ¿no? Y aparece en el libro, de que de alguna manera los bioi y la zoe tienen una relación como de distinto nivel en la medida en que la zoe de alguna manera se alimenta de los bioi. En muchos pueblos primitivos, nos cuenta Heródoto, los clanes se comían a los muertos. Y esto está también en la base de otros rituales en los que luego son los niños los que son sacrificados, los cultos de Moloch, de Baal, etc. Pero de lo que nos están hablando estos rituales, sean ancianos o sean niños, porque en definitiva se trata de tensar más o menos un mecanismo y de jugar también con esa
asimetría de la culpabilidad, digamos, del kármica, si queremos llamarlo, como en que entre los niños encarnan como mucha más pureza, mientras que los ancianos no, aunque los niños a su vez pueden venir cargados de una dimensión transgresora, en la medida en que procedan ya de seres transgresores. Esto de la dimensión de la culpabilidad en realidad no nos va a permitir, nos va a tender a que nos perdamos, porque es la propia culpabilidad la que es producida por la máquina. Por eso la mayoría de la gente que analiza todos estos temas en términos de bien y mal suele no llegar a... O sea, esto puede sonar un poco fuerte, pero solo desde una especie de radical amoralidad vamos a entender el mecanismo hierogámico sacrificial. Otra cosa es que luego lo compartamos, ¿no? Pero si de verdad queremos compartirlo, nos hace falta una especie de radical amoralidad y nos hace falta entender lo que yo ya he dicho muchas veces, que es que el poder es esencialmente transgresor, porque en definitiva procede, se deriva de el manejo de la máquina hierogámico sacrificial, que es un manejo necesariamente transgresor, ¿no? Es decir, dicho de una manera como mucho más sencilla, lo que distingue a los profanos, a la gente común, a la masa, de una élite de iniciados que manejan la máquina hierogámico sacrificial, es que nosotros tenemos que cumplir las leyes y ellos instauran las leyes. Y las instauran transgrediéndolas y mostrándonos, de nuevo, no lo defiendo, sino que lo constato, ¿no? Y esto ha sido así siempre, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, el orden inferior alimenta al orden superior, pero ese orden superior establece de alguna manera una suerte de alianza entre una minoría de iniciados que formalmente pertenecen al orden inferior, pero de hecho, en la medida en que controlan esa máquina, se equiparan con ese orden superior, ¿vale? Es decir, hay un salto de nivel en el que los bioi profanos se ponen en relación, se equiparan, se confrontan, se intercambian con respecto a la Zoe, pero esa Zoe al mismo tiempo se equipara, se relaciona con los bioi sagrados, que son tanto las víctimas y los transgresores como los verdugos, ¿no? Esto es complejo, ¿no? Pero entonces, si intentamos llevar todo esto a 2001, lo que esta sicigia nos está diciendo, en definitiva, estas sicigias donde el Sol nace de ese eclipse, es que tenemos implícita otra vez la Trinidad, en la que hay un elemento que muere, porque ese eclipse nos está hablando de una encarnación que es al mismo tiempo sacrificial y hierogámica, es decir, es asesinato e ingesta sacrificial, antropofágica, y al mismo tiempo ingesta y al mismo tiempo encarnación hierogámica. Todo esto es muy difícil de pensarlo porque en realidad toda la cultura se basa precisamente en estas disyunciones. El mismo pensamiento es una disyunción ya de todo esto, por lo tanto pensarlo supone una especie como de desafío intelectual, lógico, racional. De hecho, no se puede pensar prácticamente en términos lógicos, solo se puede pensar en términos simbólicos. Es decir, con una especie como de intuición, como una especie de capacidad casi de mente, ¿no? Casi solo pueden tener ciertos seres que están en los límites de la locura, ¿no? De pensar todo este tipo de cuestiones, ¿no?
pero sí podemos acercarnos con todo ese tipo de símbolos y de arquetipos que nos están hablando de estas especie como de contradicciones, de paradojas lógicas, que a pesar de todo son las que conforman la realidad. Es decir, esto es lo que la mayoría de la gente, todas esas digamos degradaciones del pensamiento humano, desde Aristóteles, pasando por Descartes hasta Hegel, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? En mi pensamiento, o Hegel, ¿no? Todo lo real es racional, ¿no? Entonces, si intentamos un poco aterrizar, ¿no? Sin perder de vista que solo aterrizando no vamos a comprenderlo, pero intentando saltar de lo real a lo de concreto a lo abstracto. En la segunda parte de la película pasamos a otra nave distinta, en la que volvemos a encontrar algunos de los símbolos que habíamos visto antes, ¿no? En concreto, en esta nave vemos una especie de elemento otra vez muy alargado, una esfera. Recordemos que toda la película comenzaba con el hueso que lanzaba al aire el mono y se convertía en nave espacial. Recordemos toda esa idea de lo fálico, lo vaginal, que se como la nave entraba en esa cruz, por esa abertura, ¿no? Entonces yo creo que aquí que hay una alusión en esta nave, de nuevo, a esa idea del falo arma sacrificial que habíamos dicho al principio, porque se ve en la parte izquierda de esa nave, tal como nos la muestra en alzado, se ve otra vez esa protuberancia como fálica que nos había mostrado en el hueso, ¿no? Yo creo que nos está hablando de algo de eso, ¿no? Y luego, al final de esa forma, aparece una especie de esfera que también remite de manera como bastante explícita al cetro de mando de los reyes, ¿no? Entonces yo creo que Kubrick nos sigue hablando de esa doble dimensión de la tecnología como arma sacrificial y como falo, castrador, desvirgador, violador, todo lo que habíamos dicho. Entonces, bueno, castrador, ¿no? Lo que queráis. Luego ya estamos dentro de la nave y volvemos a encontrar esa idea de la continuidad que habíamos visto en la primera de las naves, ¿no? Vemos un atleta que está corriendo arriba y abajo. Otra vez anábasis, catábasis, esa idea del ritual, de descenso a los infiernos, de descenso a la animalidad, de la transgresión, del encuentro con la dimensión excesivamente gozosa y violenta, todo lo que venimos diciendo siempre, y al mismo tiempo la anábasis, ¿no? Cómo la trascendencia y la inmanencia están relacionadas en un ciclo continuo, ¿no? No como nos dicen los metafísicos, ¿no? Que son dos planos diferentes, o como nos dicen los Deleuze, ¿no? Que hay un plano de inmanencia y ya está, la trascendencia nos la comemos con patatas, ¿no? No, hay trascendencia y lo difícil es poner en relación ambos planos, ¿no? Pero se ponen en relación, ¿no? Y por eso yo propongo los vórtices y los toroides como un modelo topológico que nos permite comprender esa vinculación entre distintos órdenes, distintas categorías, distintas dimensiones,
la realidad, ¿no? Entonces aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Como está el solo, hay 5 tripulantes, 3 de ellos están hibernados, hay una referencia a Egipto, a las momias, al tema de la inmortalidad, como todo eso, como decíamos, se encarna progresivamente en la tecnología, en el transhumanismo, en la ingeniería genética, en fin, lo que estamos hoy viviendo. Y como además ese iniciado o ese adepto que se está iniciando, se está entrenando, de alguna manera está solo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque es posible que haya una relación otra vez de la péntada. ¿Os acordáis que había 5 astronautas a los que les hacen la foto? 2 de ellos tenían 2 manchas rojas. Yo decía que esto era probablemente los 2 seres tónicos, Neftis, Set, frente a los 2 uranios, ¿no? Isis o Siris. Que en realidad es la misma dimensión, ¿no? Son 2 dimensiones de una misma figura, ¿no? Y aquí es posible que haya esa idea porque a su vez aparecen 3 de los astronautas están hibernados, de cierta manera es como si estuvieran muertos. Toda esa idea del MK Ultra que ahora vamos a hablar, es decir, cómo en realidad esas distintas dimensiones acaban estando encarnadas en un solo individuo mediante la tecnología, ¿no? Es decir, hay una especie como de progresiva individualización de la sociedad. Cada vez somos menos, por supuesto, cada vez somos menos comunidad y cada vez somos más sociedad, es decir, somos individuos cada vez más desestructurados en los términos en los que se estructuraban las comunidades antiguas, pero al mismo tiempo pasamos a estar cada vez más estructurados conforme a otras estructuras, ¿no? En eso se basa el capitalismo y en eso se basa la sociedad tecnológica, en eso se basa el transhumanismo, ¿no? En irnos, es decir, el régimen dominante va estableciendo una serie como de alianzas temporales con lo antiguo que le sirven temporalmente hasta que llega un momento en que las destruye y establece otras alianzas posteriores, ¿no? Y así vemos cómo vamos pasando de modelos familiares en general más grandes y también modelos sociales, clanes, naciones, etcétera, modelos familiares, matrimonios de grupo, poligamias de distinto tipo, poliginias, poliandrías, que todavía quedan, lógicamente, en otras culturas, pero en la vanguardia eso se va restringiendo, pasamos a la familia nuclear, a la familia burguesa, papá, mamá y los niños, y ahora estamos en ese proceso de destrucción de esa especie como de estructura de alianza entre el orden que está desestructurando todo eso y las sociedades tradicionales en que había unas familias extensas, ¿no? Se llega a esa especie de alianza, ¿no? De punto de conjunción, además de lo religioso, de los cristianos, los liberales, y hoy estaríamos en esa fase en la que también se está destruyendo ya esa unidad durante un tiempo, porque todos estos son mitos construidos, ¿no? Mitos religiosos construidos mediante ingeniería social por las élites, por las castas político-religiosas para controlar a la sociedad. Porque en definitiva nuestro control es un control de nuestra agresividad y de nuestro erotismo, ¿no? Siempre estos flujos luminosos agresivos, ¿no? Lo demás es superficial, es decir, toda la política, las leyes, todo eso es de segundo y tercer orden, ¿no? El verdadero poder es poder religión y está siempre, digamos, yendo a cómo se conforma ese bios y esa zoe y conforma una sociedad, ¿no? Y cómo se establecen esas estructuras que en un determinado momento generan una cierta estabilidad en la sociedad que está permanentemente tensada por una
desestabilización, ¿no? Por eso son tan importantes las estructuras triádicas de las que yo hablo, porque de alguna manera, y por eso son tan importantes las mixtas, ¿no? Y otra vez, de nuevo, hay que desmontar a el caballo de Troya del transhumanismo y de la transformación del hombre en mercancía, que es las teorías de género, ¿no? Y toda la homosexualización. Es decir, una cosa es respetar a los homosexuales, por supuesto, hay que respetar a todo el mundo con sus libertades, pero otra cosa es que el sistema nos esté homosexualizando de una manera exagerada y perversa para conseguir una agenda que en última instancia, de manera encubierta, sibilina, es esa destrucción de todo lo anterior para transformarnos en seres absolutamente dependientes de la máquina, de la inteligencia artificial, del microchip, de la nanotecnología, de todo lo que queráis, ¿no? Entonces, todo esto está implícito en Kubrick, ¿no? Kubrick nos está hablando en esta fase mucho más. En la primera todavía hay una cierta sociedad, hay una idea de una sociedad ya muy mediada por la tecnología. Recordemos ese encuentro en la primera nave del líder de la misión lunar con otros astronautas y cómo apenas la relación es súper artificial, apenas pueden hablar porque precisamente quieren hablar de lo que es secreto, por lo tanto su secreto profesional que tienen que firmar les impide que hablen, ¿no? Pensemos en todos los contratos de confidencialidad y todo eso, ¿no? Como el derecho hoy realmente está siempre al servicio de una agenda de poder, ¿no? Nos lo venden como una defensa de las minorías y como una defensa de en fin, toda la farsa de la república y del republicanismo masónico, en definitiva, de libertad, igualdad, fraternidad, que en definitiva de lo que se trata es de generar determinadas masas críticas que sirven como instrumento temporal para luego destruirlas. Pensemos en Francia hoy, ¿no? La cuna del republicanismo, de la democracia, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, todas esas cosas que son utilizadas para, sí, generar una especie como de masa crítica que hace posible a su vez destruir otras minorías, ¿no? Que todavía no, digamos, están en ese nivel, ¿no? Y que son consideradas moralmente inferiores con toda una, digamos, adoctrinamiento moral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cómo las ONGs creen que están haciendo bien cuando van a África a defender los derechos de las mujeres a las que se les practica la ablación del clítoris, ¿no? Y sé que muchos no estaréis de acuerdo, ¿no? Y diréis, qué barbaridad, ¿no? Pero si lo pensamos fríamente, en realidad la ablación del clítoris, y es muy apropiado porque de hecho está tan en el centro de la cultura, es algo tan nuclear, porque tiene que ver con todos los intercambios sociales, tiene que ver con los intercambios puramente humanos, tiene que ver con los intercambios económicos, que en esas sociedades todavía no están disociados tanto como las nuestras, o a otros niveles. Tiene que ver con las nociones de valor, de valor en todos los sentidos, de valor, tiene que ver con el honor, tiene que ver con el prestigio. Entonces tú, si tocas eso, desestructuras completamente la sociedad. Y en el fondo, ¿quién eres tú para ir a otra cultura y decirle que su moral es mejor que la tuya, ¿no? Entonces, esa es la manipulación moral en la que estamos hoy metidos y adoctrinados en este orden, que en última instancia es un orden violento, conquistador, colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces nos venden como una acción humanitaria ir a defender los derechos de las mujeres, y lo que están haciendo simplemente todas esas ONGs es desestructurar y desestabilizar completamente las sociedades en el punto central, que es la ablación del clítoris, ¿no? Porque no defendemos la circuncisión de los judíos, ya que somos tan morales, ¿no? Y a lo mejor es que los judíos se quieren seguir circuncidando, ¿no? Y tienen todo su derecho, los musulmanes, quiero decir. Pero, en fin, estas lógicas están pasando a muchos niveles, ¿no? Y aquí Kubrick nos está diciendo cómo, en definitiva, toda esa mecánica hierogámico-sacrificial, que es la que manipula todas esas relaciones humanas,
se está ejerciendo cada vez más por la tecnología, ¿no? Entonces, si en la primera de las naves veíamos cómo esa idea, ¿os acordáis de la cruz inserta en el círculo la nave que entraba, ¿no? Una especie como de hierogamia entre naves. Aquí volvemos a ver esto, pero como dado la vuelta, ¿no? Es como si viésemos, como si le diésemos la vuelta al guante y lo viésemos desde el interior, ¿no? La nave esta vuelve a tener una especie de cruz, inserta también en un círculo, y a su vez hay una especie como de nacimiento de esa especie como de vagina mística, ¿no? Si antes era como cópula, ahora es como nacimiento, ¿no? Es decir, siempre esa historia como de los dos lados de la Trinidad, ¿no? También de la Trinidad, sobre todo masculina, femenina, masculina, ¿no? Cópula, nacimiento. Pero cópula y sacrificio, ¿no? Osiris muerto, nace Horus. Y al mismo tiempo transición de poder. Rey saliente, rey entrante. Y al mismo tiempo es que Kubrick está hablando a muchos niveles. Sacrificio del hombre antiguo, nacimiento del hombre nuevo. Es decir, muerte del ser humano, nacimiento del transhumano, ¿no? Todo esto está solapado, ¿no? Entonces es muy significativo como de esa primera secuencia de esta nave, donde está girando el astronauta, pasamos al ojo, en el que también vemos dentro cómo está girando uno de los astronautas, y parece salir de ese ojo, ¿no? Esa idea de que la máquina pare al hombre, ¿no? Esa idea del nacimiento sagrado, ¿no? De nuevo, sacrificio, nacimiento, ¿no? Y hierogamia. Y literalmente ese astronauta, después de esa imagen del ojo, nace, sale del centro de la cruz, ¿no? Sale de ese centro que une las dos ruedas, ¿no? Volvemos a ver escenas parecidas a las de la otra vez, ¿no? Donde vuelven a comer en bandejas con formas que vuelven a recordar a esa idea del monolito, ¿no? Muy irracionales. Es decir, el monolito es una especie como de núcleo simbólico que articula toda la película, ¿no? Aparece una pantalla pero en vertical, ¿no? Un formato muy extraño, ¿no? Para mostrar una pantalla, ¿no? Yo creo que de nuevo es una alusión al monolito, ¿no? Como el monolito entonces también hay todas estas alusiones al control mental, ¿no? Y de una manera muy interesante, muy sutil, pero precisamente por eso también nos permite comprender cómo ese control mental que yo llamo el control mental duro de los esclavos MKUltra y el control mental blando del resto de la población están vinculados, ¿no? Aquí, como Kubrick no nos lo quiere decir muy explícitamente, porque son proyectos secretos, porque la mayoría de la población no los conoce, etc., no lo dice explícitamente, pero los que conocemos el tema sabemos que se está refiriendo al control mental, ¿no? Y entonces hay alusiones, por ejemplo, va a empezar la retransmisión a un determinado momento, se oye la cuenta atrás, se ven los segundos de la cuenta atrás, toda esa idea del control mental de las MK Ultra, en las que las llaman a un determinado momento, tienen que actuar, ¿no? Están comiendo solos, se relacionan a través de la pantalla, ¿no? Esa especie de como de robotización del hombre, etcétera, ¿no? En fin, hay muchas alusiones también al 18, por ahí, al 7, cosas al 3 todo el rato, pero no me voy a parar tanto en este tipo de cuestiones, que en todo caso están escritas. Es muy significativo que en un momento dado aparecen, mientras se está realizando una transmisión con la Tierra,
aparecen los dos sillones vacíos mientras los está observando HAL, el ordenador HAL 9000, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Esa idea un poco de que del sacrificio del humano, ¿no? Por la máquina, ¿no? Entonces llega toda la historia del error, ¿no? Del error en la unidad, en una de las unidades exteriores, ¿no? Pero antes de eso hay un momento también muy interesante, que es una partida de ajedrez entre uno de los astronautas y HAL, ¿no? En el que dice literalmente HAL que el alfil se come a la reina. Por lo tanto, yo creo que nos está hablando Kubrick de cómo la iglesia, el alfil, el bishop, ¿no?, en inglés, sacrifica a la mujer. Luego dice que el caballo se come al alfil. Yo creo que está hablando de la masonería, de los caballeros, de las órdenes de caballería, pero en el sentido más contemporáneo del término, es decir, los herederos de las órdenes de caballería antiguas son las grandes logias masónicas de hoy, como a su vez sacrifican a la iglesia, es decir, la destrucción del cristianismo por las logias masónicas, judeo-protestantes, si se quiere, pero en realidad infiltradas también en el Vaticano, etc. Estamos viendo desde el Congreso Vaticano II la progresiva destrucción del cristianismo para con eso también destruir a la familia tradicional, ¿no? Siempre muy progresivamente, para que mientras les sirva la estructura la conservan, como hoy los estados de derecho, y en el momento en que clac, ya tengan suficiente fuerza las otras estructuras, clac, pegarán el cambio y pasaremos al otro sistema, ¿no? Y luego, por último, nos dice que el caballo da jaque mate al rey. Es decir, primero han matado a la reina, luego el caballero otra vez, el masón, asesina al rey. Quizás sea el Estado o quizás sea el hombre en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de lo que nos habla Kubrick es de esa especie como de progresiva destrucción de las estructuras antiguas, de estructuras sociales, digamos, más naturales, entre hombres, y su transformación en relaciones mediadas por la máquina, por la inteligencia artificial. Y en última instancia eso lo expresa, lo simboliza en un tema muy caro a los Illuminati, pero en realidad que viene de antiguo, que es el de los gemelos, ¿no? Que ya lo habíamos visto aparecer, ¿no? Aquí, esos dos astronautas que están, digamos, solos, porque los otros tres están como hibernados, hay esa idea como de que cada vez son más individuos separados, cada vez son menos comunidad y menos sociedad, y son más individuos dependientes de la máquina, pero en un momento dado hay una crisis, hay una confrontación, y ellos tienden como a buscar una solidaridad, ¿no? Y sin embargo HAL los quiere destruir, ¿no? HAL que de alguna manera aquí encarna el elemento femenino, ¿no? Y esto nos lleva también a cómo el orden, ese masón globalista, está utilizando hoy a la mujer en buena medida como uno de los vehículos centrales para esa destrucción de la sociedad, ¿no? Es decir, todo ese prototipo de mujer agresiva, liberada, el feminismo más radical, más que hoy se está implantando, no solo está generando lesbianismo, homosexualización de las mujeres, sino que está siendo también
elemento central para la homosexualización del hombre. Porque hay una especie como de discurso general que nos están implantando, que es que el hombre es violento hacia la mujer y la mujer es la débil, es la víctima, pero en realidad no es tan así. En realidad los hombres también tenemos nuestras debilidades y nuestras... Por lo tanto, ese esquema hace que la mujer también se vuelva agresiva hacia el hombre finalmente se retraiga y acaba siendo la mujer una especie como de vehículo fundamental para generar estas destrucciones sociales, ¿no? Que es en realidad lo que hoy estamos padeciendo, ¿no? Y que es lo digo muchas veces, insisto, es una estrategia muy de alto alcance, pensada a los altos niveles, eso es lo que la mayoría de la gente no entiende, y también con esta dimensión religiosa muy importante, ¿no? Hay toda una ritualística de esa confrontación entre esos tres elementos, entre esas trinidades, que a su vez son dos trinidades, esa estructura triádico-trinitaria de 6 elementos. Y aquí lo vemos muy claro, ¿no? Como de alguna manera Hal, encarnando ese elemento femenino perverso, enfrenta a los dos astronautas que finalmente, simbólicamente, se eliminan el uno al otro, ¿no? Es decir, Hal dice que hay un error en una unidad exterior, ¿no? Y entonces uno de los astronautas sale a comprobarlo. Van a esa unidad exterior, que en realidad es una antena, y es una antena que tiene forma de trinidad. Otra vez encontramos las 3 formas redondas, los 3 astros, las efigias. Pero recordemos que son trinidades donde se relacionan cosas de distinto orden. No solo hombres con mujeres, no solo trinidades mixtas, sino también elementos inmanentes con elementos trascendentes. Etcétera. Entonces, simbólicamente, o sea, muy significativamente, justamente la unidad que se ha estropeado es en la unidad central, ¿no? Que aquí representaría lo femenino, ¿no? Y recordemos lo que dijimos de la reunión de los astronautas en la otra nave, en que se había dejado vacío el asiento central, el femenino, donde había alusiones, yo creo, bastante evidentes a cómo el cristianismo había eliminado a la mujer, ¿no? Ahora es al contrario, ahora este orden perverso satánico de la masonería y de los Illuminati está poniendo a la mujer como en primer plano, pero también la está utilizando. Eso es lo importante que tenemos que entender. Porque en definitiva solo vamos a hacer frente a esto uniéndonos hombres y mujeres y comprendiendo nuestra complementariedad y al mismo tiempo nuestras diferencias. Es decir, igualándonos no vamos a llegar muy lejos. Con esa idea de que somos iguales y de que el hombre se tiene que feminizar y la mujer se tiene que masculinizar, nos destruyen precisamente en lo que somos fuertes, que es en nuestra unión de lo disímil, de lo. Todo esto está aquí implícito, ¿no? Y es muy simbólico que sea justamente en esa antena central, que para mí representa ese lado femenino, donde se avería esa pieza, ¿no? Entonces cogen la pieza, la vuelven a meter en la nave. Se ve como la escanea Hal, ¿no? Nos está hablando de las 2 piezas, ¿no? Otra vez de los gemelos, otra vez de las 2 dimensiones. Entonces entran y ven que la pieza en realidad no falla, ¿no? Y entonces se quedan muy extrañados y dicen, pero bueno, si Hal nos ha dicho que ha fallado, pero en realidad no ha fallado. Entonces se ponen en contacto con la base en la Tierra o en la Luna y les dicen que en realidad
Hal se está equivocando reportando el error, es decir, él se equivoca dando el equívoco. Negación de la negación, ¿no? O sea, en realidad se está equivocando aposta, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? El error es un error intencionado. Banderas falsas, pandemias de laboratorio, crisis a tutiplén inventadas por los de siempre. De hecho, hace alusión Kubrick a las pandemias para encubrir el secreto, las pandemias fabricadas. Entonces les dicen que ellos tienen un HAL gemelo y el HAL gemelo les permite entender que este otro HAL se equivoca, ¿no? Otra vez el tema de los gemelos, ¿no? Es decir, que en definitiva es el del sacrificio, ¿no? Los dos iguales, donde yo sacrifico uno de los dos para reforzar al otro, ¿no? Lo que hacen con las MK Ultras, ¿no? Y los MK Ultras. O bien con alters gemelos que de alguna manera se disocian porque encarnan en una misma persona dos personalidades y a partir de ahí todas las que se quieran, es decir, como lógica, es disociar dos almas, por así decirlo, dentro de un cuerpo. Y esto nos lleva a lo que decíamos antes de cómo esa estructura triádico-trinitaria, se encarna en los sujetos a través de la tecnología, ¿no? Del control mental. Y todas estas alusiones a los gemelos son muy evidentes, ¿no? Precisamente cuando van a descender literalmente, cuando van a hacer esa catábasis a ese lugar desde donde van a salir en la nave, ¿no? Atravesando otra vez esa especie como de vaginas místicas. Que son vaginas ataúdes, ¿no? Que tienen forma de ataúd. ¿No? De hecho, ya habíamos visto en esa fosa tónica en la que aparece el monolito en la Luna, como los paneles de contención del terreno laterales, volvemos a ver ese dibujo del ataúd, ¿no? Habíamos visto también el ataúd en la nave espacial, también vimos el ataúd en una de los interiores, ¿no? En los que se metía una nave, ¿no? Veíamos una forma como de ataúd, ¿no? Roja, ¿no? La muerte, el ataúd, el ritual, el sacrificio. Aquí otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Kubrick nos está diciendo que esa misión que van a hacer los astronautas en realidad es una forma de ritual encarnado en una misión espacial, ¿no? Y que bajan a una especie de catábasis, a una especie de gruta mágica, donde va una gruta mistérica, ¿no? Que siempre ha estado asociado además a lo femenino, a lo tónico, ¿no? Es el lugar del sacrificio, de las diosas crueles, de las gorgonas, de las hécates, y también del nacimiento, ¿no? De ahí nacen los niños sagrados, ¿no? De esas grutas, ¿no? Porque es una segunda naturaleza que hoy está encarnada en todos los mecanismos de la fertilidad artificial, de los tratamientos de fertilidad, de la ingeniería genética, ¿no? Diana, DNA, etc. Entonces, por segunda vez, este otro gemelo metafórico vuelve a salir para volver a colocar la pieza, y entonces digamos que es sacrificado por la máquina, sacrificado por HAL, que le desconecta los cables y en un momento dado vaga por el espacio, ¿no? A la deriva, ¿no?
de hecho recordando un poco, igual que ocurría con el Boli, Falo de Osiris en la otra nave, a los rituales egipcios en los que las víctimas eran lanzadas al Nilo y el Nilo de alguna manera se cargaba libidinalmente y por lo tanto se convertía en elemento mágico de la fertilidad, ¿no? Y se coordinaban de nuevo los ciclos, ¿no? Ciclo sacrificial, fertilidad, ¿no?, de la tierra, por lo tanto muerte, resurrección, religiones de misterios, ¿no? Entonces este segundo astronauta vuelve a hacer un poco lo que hacía el primero, ¿no? Muy simbólico, que se ve como desde esa cápsula redonda el astronauta se acerca a las antenas donde va a arreglar esa unidad gemela defectuosa, erróneamente defectuosa. Entonces también esa idea de la Trinidad como referencia a la que atrae, ¿no? Trinidad como referencia social de todas las estructuras triádicas que conforman los seres profanos. Vuelve a repetir prácticamente la imagen, ¿no?, con los dos astronautas, ¿no? Uno de ellos va de rojo, en un momento dado en esa sala tónica, en esa sala del ritual, por así decirlo, ¿no?, en esa sala de los misterios, donde se produce la entrada y la salida, ¿no?, la conjunción. Ese astronauta vestido de rojo se cruza con un traje vestido de azul, ¿no? Está hablando también de esa falsa dicotomía que manipula la masonería entre los conservadores y los progresistas, entre los capitalistas y los comunistas, y cómo el rojo es el color de la crisis, ¿no? Es el color del sacrificio, ¿no? Es el color de los cambios sociales fuertes, ¿no? Y el comunismo como elemento destructor de las sociedades tradicionales, ¿no? Rusa, China, para engancharlas al carro de la globalización, ¿no?, como hoy estamos viendo, ¿no? Es decir, el comunismo finalmente trabajando al servicio del capitalismo, entre comillas, porque en definitiva van a confluir, ¿no?, en una especie de capitalismo-comunismo globalista, que es lo que hoy estamos viviendo, ¿no?, del que nos habla, por ejemplo, también David Icke. Entonces, este segundo astronauta va a rescatar al primero de los astronautas, lo coge con la cápsula, con los brazos. Hay sugerencias como muy evidentes a esa como solape y conjunción de los distintos niveles, ¿no? La nave como antropomorfizada, ¿no?, como convertida por esa idea de los hombres. Hay todo ese simbolismo de la ofrenda sacrificial, ¿no? De hecho, recoge al hombre, ¿no? Es decir, la máquina está utilizando la empatía humana para su agenda. Manipulación social, manipulación de las víctimas, toda la victimización, ¿no? El holocausto, todas las víctimas, los Aylan Kurdis, cómo se está permanente, las ONGs, es decir, cómo permanentemente se está utilizando la lógica sacrificial de la empatía, de la identificación humana con el otro, con el débil, con el inocente, con el sacrificado, con el que sufre, con la víctima de la enfermedad rara. Pensemos en el nuevo montaje de Nadia Nerea, y está aprovechando eso, pero en definitiva estamos en una lógica sacrificial, porque cuando el astronauta se acerca a la gran nave, ¿no?, y le pide a Hal que le abra la compuerta para entrar, y Hal se niega. Por cierto, que Hal ya ha desconectado a los otros tres hombres,
no solo estaban hibernados, además ahora definitivamente están muertos, ¿no? Porque ha desconectado los sistemas, ¿no? Es decir, nos está diciendo que la máquina ya controla al hombre, ¿no? Y que en cuanto desconecten, todo es fuera, ¿no? En realidad nos está hablando de esa transición, de ese sacrificio del humano para que nazca el transhumano, que es justo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, para mí, lo que nos está contando con este gesto, ¿no? La cápsula que muestra al astronauta, no sabemos si todavía vivo o muerto, ¿no? No sabemos si es una víctima que se ha muerto, pero en definitiva estamos en el marco de esa mecánica sacrificial de la empatía con la víctima. Vemos también cómo está la forma redonda pequeña, la forma redonda grande, ese astronauta, otra vez la Trinidad, las relaciones entre órdenes de distinto nivel, ¿no? Y además en un momento dado vemos que esa bola grande está vinculada a la prolongación de la nave, ¿no? Es decir, sigue siendo el cetro de mando. Es decir, ese orden superior que rige a los dos órdenes inferiores y al que se le entrega a la víctima, es decir, esa máquina, esa inteligencia artificial que de alguna manera manipula a los dos astronautas para conseguir acabar con uno y por lo tanto conseguir convertir a la comunidad y a la sociedad en individuos separados, ¿no? Ese orden superior, digamos que obliga a que le entreguen el sacrificio a una víctima, ¿no? Nos está hablando de toda la trama de compromisos que en realidad es el orden sacrificial. El orden sacrificial no es solo un ritual, son muchos rituales relacionados en que va habiendo como relaciones de intercambio en las que en última instancia lo que se intercambia son vida y muerte, ¿no? Es decir, solo la muerte da sentido a la vida, ¿no? Y solo los muertos inocentes en última instancia cargan de valor todo el sistema, ¿no? Es decir, cuando llega la crisis, el sistema solo se recupera matando, porque seguimos en un orden sacrificial, ¿no? Todo esto nos lo está diciendo Kubrick, ¿no? Y entonces, finalmente, como HAL no le abre, decía que entonces este orden grande, en última instancia, no sigue siendo el gran cetro de mando, sigue siendo ese hueso, y nos lo dice explícitamente, ¿no? Porque primero nos ha enseñado, pasa que lo va diciendo a trozos, ¿no? Entonces hay que captarlo, ¿no? Primero nos ha enseñado la nave alargada, que se asocia con el hueso, que se asocia con el cetro real, ¿no? Porque en definitiva estamos en la lógica del rey entrante que muere para que tome el cargo el rey saliente, muere, es sacrificado para que nazca el rey entrante, ¿no? Kubrick nos está hablando de todos estos rituales paganos, ¿no? Donde en realidad siguen siendo de tipo matriarcal, sigue habiendo una figura central que es la que en definitiva articula ese cambio de poder entre y que realmente yo creo que coincide también con la familia real británica de hoy, ¿no? Y Guillermo como rey del nuevo orden mundial, pero entonces al final este astronauta, como HAL no le abre la compuerta, se ve obligado a entrar por una compuerta lateral. Pero como necesita utilizar esas manos, tiene que lanzar al hombre al espacio, ¿no?
tiene que sacrificar, ¿no? Entonces es finalmente el hombre el que sacrifica al hombre, pero al servicio de la máquina que lo ha manipulado, ¿no? Es decir, no es que la máquina sacrifique al hombre, sino que la máquina sacrifica al hombre, pero en última instancia sigue estando controlada por una minoría de hombres, por esa casta de Illuminatis que controlan la máquina, el sistema capitalista, o sea, todo ese mito que nos cuentan mucha gente de que el sistema ya es incontrolable, de que todo eso es mentira, de que los mecanismos capitalistas ya han superado, de que el hombre se ha convertido en mercancía, sí, todo eso es cierto, pero solo los profanos. Sigue habiendo un nivel sagrado, un nivel de iniciados, que siguen manejando esa máquina, de manera que es la máquina la que sacrifica al hombre. Es la pandemia, es el atentado terrorista, son todos los venenos que nos meten en la comida, para que lógicamente les seamos útiles hasta cierta edad, básicamente hasta la edad de jubilación, idealmente, y luego nos muramos, ¿no? Y no es una especie como de guerra de cuarta, quinta generación ya internalizada en todo el sistema, ¿no? Ya no tiene sentido hablar de estados, de naciones, de guerras entre imperios, todavía en cierto modo, pero al mismo tiempo, ¿vale? Porque estamos cambiando al mismo tiempo están sucediéndose varias transiciones al mismo tiempo, ¿no? Y estas de alguna manera permiten hacer creer que todavía existen estados, ¿no? Que en cierta manera siguen existiendo, pero al mismo tiempo a otro nivel, por ejemplo ya en todo Occidente no existen estados, y la guerra, porque en definitiva el sistema siempre es un sistema de guerra, se ejerce, pero que también es sacrificial, se ejerce desde las élites Illuminati hacia el resto de la población, por los mecanismos más perversos y más... esas guerras silenciosas, ¿no? De las que nos hablaba aquel documento clasificado, ¿no? Silent Weapons for Quiet Wars, ¿no? Armas silenciosas para guerras tranquilas, ¿no? Donde declaraban directamente que ya habían, o sea, no declaraban, decían que habían empezado una guerra no declarada contra todos los seres humanos, ¿no? Entonces finalmente tiene que entrar de manera forzada por una entrada lateral. Recordemos que seguimos en el marco de toda esta ritualidad. Yo creo que aquí nos está hablando, y recordemos que la máquina es la mujer, el hombre los dos hombres, el hombre entrante, el hombre saliente. Nos está hablando de toda la violencia que se está infligiendo en la mujer, toda la violencia de género, todo lo que tiene que ver con esa manipulación genética, todo lo que se está haciendo hoy en bases secretas. Es decir, cómo verdaderamente las transformaciones brutales que hoy estamos viviendo se están haciendo en buena medida de manera encubierta, en proyectos secretos, en bases secretas, con proyectos de control mental, de ingeniería genética, de hibridaciones, de verdaderas barbaridades, de monstruos encarcelados en cárceles, todo el trauma que se está haciendo a niños. Es decir, todo lo que estamos viendo de la pederastia, de los asuntos de los políticos, de los partidos de fútbol, eso solo es eso solo es la superficie de todo el sistema perverso satánico que hoy padecemos, y de hecho, en cierta manera, también lo están utilizando como cortina de humo para que la mayoría de la población, que no es consciente de todo esto porque tiene lavado el cerebro, se crea que eso, qué escandaloso y no sé qué, y al mismo tiempo digan, pero si eso es una obra de arte, si es Marina Abramovich, no sé qué. O sea, no dejan de ser cortinas de humo para tener entretenidas a una buena parte de todo el espectro de la información, digamos, no oficial, de los blogueros, de los youtubers, al mismo tiempo que está encubriendo la verdadera perversión del sistema, que va mucho más lejos de todo eso, ¿no? Que es, en última instancia, el sacrificio del ser humano, es decir, la destrucción del hombre, y en buena medida, cuando decimos la destrucción del ser humano, estamos hablando sobre todo del sacrificio también de la Zoé, es decir, del sacrificio de la comunidad, del sacrificio de nuestro ser comunitario, de lo que nos vincula, ¿no? Por eso es tan importante hoy la violencia de género, ¿no? Y por eso es tan importante... Entonces yo creo que Kubrick nos está hablando de esto, ¿no? Esa entrada como violenta, en esa especie como de útero,
que luego lo vemos muy claramente, porque vuelven a aparecer esas formas como de vaginales, de esa entrada. Yo creo que nos está hablando de toda esta violencia de la tecnología contra la naturaleza, ¿no? A niveles ya muy de todo lo que tiene que ver con la fertilidad, de los tratamientos de fertilidad, de los... Y luego desde ahí, este astronauta se va a esa especie de cerebro, donde vuelve a aparecer toda esta simbología de la entrada violenta en esa especie de cavidad uterina, que vuelve a ser una especie de hierogamia. Nos dicen que es la memoria lógica, ¿no? En realidad, y de hecho, la canción que canta Hal al final es Daisy Bell, ¿no? Que nos habla de una margarita, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, los gemelos otra vez, ¿no? El elemento central femenino y los elementos masculinos, ¿no? Y luego la película nos habla de una especie de boda, ¿no? De una boda que no es tan elegante, ¿no? Nos está diciendo que nos está hablando del tándem, de la bicicleta, nos está hablando de una aerogamia, pero una aerogamia que no está presentada de una manera tan elegante como eran las aerogamias de antes, pero también es una aerogamia porque es una especie de fusión de la naturaleza y el artificio, ¿no? Del ser humano, de ese ser humano que ya ha sido muerto, y a partir de ese ser humano muerto, cuando digo ser humano estoy hablando al mismo tiempo a nivel de bio y a nivel de Zoe, ser humano y comunidad humana y Zoe humana, que ha sido sacrificado y que es Osiris, pero que Isis se une con él para dar nacimiento al transhumano, ¿no? Entonces ese astronauta, dentro de esa memoria, otra vez el rojo, ¿no? El rojo que siempre hemos visto que vincula lo alimenticio y lo erótico, siempre pensando al mismo tiempo ambos niveles, ¿no? Porque solo a nuestro nivel humano son distinguibles, ¿no? Pero a otros niveles no lo son, ¿no? Y por eso es tan importante la vinculación de sacrificio y hierogamia. Por eso en todos estos rituales vinculan lo uno con lo otro, ¿no? Y están muy relacionados, ¿no? Los periodos de abstinencia de las MK Ultras, abstinencia alimenticia, los hacen antes, y los traumas y la tortura, etcétera, antes de que se encuentren con los presidentes, lógicamente, con los Reagan, con los Bush, con los Kennedys, ¿no? Pasa un periodo de abstinencia, la torturan, la humillan, está varios días sin comer, sin beber, y luego les hace la felación, ¿no? ¿Entendéis la importancia? ¿Dónde se lo tiene que tragar? Porque va en la limusina presidencial del presidente, ¿no? A encontrarse con un gran dignatario. Entonces, básicamente yo creo que con esto he dicho lo más importante de esta parte. Hay algunos detalles que se me han pasado, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, yo creo que sí, un tema importante es en esa hierogamia, en ese encuentro del hombre con la inteligencia artificial, ¿no? Como decía, cantan la canción, que fue la primera canción que cantó un ordenador, ¿no? En los años 60. Ahí, cuando desactiva la memoria lógica, yo creo que lo que nos está diciendo es que es una especie como está aparentemente matando a la máquina, pero en realidad lo que está habiendo es una unión de la máquina y el hombre, ¿no? Mucho más profunda de... aquí es donde está el momento en el que el astronauta saca los 19 pastillas que
que matan a Hal. Yo creo que está haciendo alusión a los 19 años del ciclo metónico, que ahora vamos a ver en el episodio final de una manera mucho más evidente. Y además está claro, ¿no?, cómo está la luz, el sol, los años solares. Parecen cada una de esas 19 franjas divididas en dos. Que nos está hablando de los solsticios, solsticio de verano, solsticio de invierno, al mismo tiempo de las columnas masónicas, ¿no?, de esa idea de lo solar, de lo fálico, de la división entre dos. Pero inscritas en ese gran útero de inteligencia artificial, que es en definitiva esa inteligencia artificial que mata al rey saliente y concibe al rey entrante, ¿no? Y básicamente con esto yo creo que está dicho lo más importante, ¿no? Dejaré para un último episodio entonces ya el episodio final del astronauta este, y entonces trataremos también de destacar algunas conclusiones, ¿no?, porque esto es bastante confuso y probablemente nos hayamos perdido, ¿no?, yo incluido. Así que nada, muchas gracias como siempre a todos y hasta la siguiente.